Hace más o menos unos 20 años, justito. Unos justo 20 años atrás, llegaba al estudio de Jufré una persona que en ese momento de su vida tenía un trabajo muy especial y que a cada tanto caía en Buenos Aires por ese trabajo especial. ¿Sí? Era azafata de Air France. Entonces, a cada tanto le tocaba destino a Buenos Aires y en Buenos Aires cambiaba la tripulación. Sí. Entonces se quedaba un par de días hasta que venía otro avión y ella subía y se iba. Entonces, constantemente esta persona venía al estudio, hace 20 años atrás, dice ella, exactamente en este año. O sea que nos conocemos hace mucho. ¿Sí? Eric tenía 5 años. Sí, 4. No, 5 ya, 5. Era un nene. Bueno, Eva Wagner es esa persona que luego y paralelo a todo esto, yo nunca supe bien si con el francés fue antes. Ella había hecho un estudio con un señor francés que había hecho todo un trabajo muy interesante sobre la relación. Bueno, ella ahora va a contar. Y acercada ella al tango, con el tiempo y con los años, realiza un proyecto y construye una nueva idea, que es lo que se llama hoy en día tango relacional, donde juntó esa teoría del señor francés con lo que sintió y vivió con el tango. De eso se trata, el honor es nuestro de que ella haya traído a este señor tan ilustrado, este francés, que ya van a ver que ha dispuesto algunos conceptos muy importantes y que hemos tenido la suerte de que ella ya se ha fijado al tango, ya se ha acercado al tango y haya sabido entender que el tango es una gran herramienta para que junta a otras herramientas poder construir algunos estados especiales de la vida de un ser humano. ¿Sí? Así que invito a que tome asiento. Te voy a escuchar de ahí atrás. Y quiero que sepas que agradecemos. Ella mañana se vaya. Vino especialmente para esto. Así que agradecemos el esfuerzo que ha hecho. Señora, muchas gracias. Bueno, es un gran honor, un gran día para mí hoy. Imagínate una francesa en la Academia Nacional del Tango para hablar de un método que conceptualizó, que le puso además un nombre raro, tango relacional. ¿Qué quiere decir tango relacional? Bueno, se habla de tango, es un método de enseñanza del tango que está basada en el hecho de la relación y del tango. Tomar el tango como el arte del vínculo. Entonces, ¿por qué ese método me vino? ¿Por qué fue mi camino? Mi camino con el tango. Como lo decía Rodolfo, cuando empecé con el tango yo estaba azafata, pero también recién me recibía de formadora en técnicas de comunicación. Yo había tomado la suerte de tener una formación con el señor que se llama Jacques Salomé, que es un psicosociólogo muy famoso en Francia, y yo había empezado a hacer grupo, en lo cual la gente venía para aprender todas las herramientas que permiten mejorar las relaciones familiares, de pareja o también laborales. Yo intervenía en empresa para hablar de esas herramientas que permiten evitar las trampas de la comunicación en las cuales caímos en francés como en castellano, supongo. Y yo enseñaba esos mecanismos y yo me daba cuenta que enseñar eso tenía un efecto en la percepción de mí mismo también. Entonces, la primera cosa que descubrí entrando en ese mundo no verbal que es el tango, es que todas las herramientas y las reglas de comunicación verbales funcionaban perfectamente
en ese mundo corporal. Más allá, mis conocimientos intelectuales encontraban en el tango un modo de encarnarse. Encontraban en el tango un modo de anclarse. Yo incorporaba esas herramientas. Ahora, yo no las conocía, no solamente intelectualmente, pero con mi cuerpo. Me explico. Por ejemplo, yo había aprendido a escuchar, como decíamos, de modo activo. Pero con el tango, escuchar se hacía con todo el cuerpo. No solo que las reglas de comunicación funcionaban, sino que me permitía también entender lo que me pasaba en el mundo del tango. Y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque el bailarín es a la vez el artista y su propio instrumento. Entonces, afinar su instrumento para el bailarín es afinar la percepción de sí mismo, porque de su condición física y también emocional va a depender la danza, va a impactar directamente la danza. Y en el caso del tango es mucho más fuerte porque se amplifica con la presencia del otro. Entonces, no se puede tener una buena percepción del otro sin tener una buena percepción de sí mismo, de su propio cuerpo, pero también un entendimiento de sus propias emociones. Y me parece que la buena escucha del otro no se puede dar si no pasa primero por la buena escucha de mí mismo. No se puede ofrecer algo que no tengo para mí mismo. Y en el tango, que es un vínculo en que se da forma no solamente al movimiento, sino a la intimidad, tener una buena intimidad con mí mismo es indispensable. Entonces, en mi camino de practicante, yo decía que menos mal que yo había hecho un trabajo previo para conocerme al nivel de mi modo de ser o de vincularme, porque había primero que continuar con el cuerpo y yo me enfrentaba con situación muy fuerte. Yo no había hecho ballet, entonces corporalmente yo no tenía ninguna aptitud particular. Yo me sentía demasiado alta en ese país, gorda, y aunque yo tenía 32 años, nunca en mi vida me sentí tan grande. Yo digo a la mujer cuando vienen a decirme, ¿cuál es la mejor aptitud, calidad para aprender a bailar? Mirá, a 50 años, la paciencia. Eso estaba mi realidad a 32 años. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con el tango? Nunca voy a subir a un escenario. ¿Qué voy a hacer? Bueno, encontré doble sentido, otro sentido, un otro sentido al tango. Idas y vueltas. ¿Qué es eso? Ida y vueltas entre la conciencia de mí y la conciencia del otro. Eso yo podía meterme. Yo no podía ser una gran bailarín de escenario, pero yo podía observar lo que pasaba en la comunicación en una pareja o de la pareja con el entorno. Yo podía mirar que yo no iba a ser un genio en el saber hacer, pero que yo podía hacer algo con el saber ser. Y yo me decía, bueno, entre cuerpo y emoción había como una forma, yo pensaba, de ida y vuelta, aunque, ¿qué es una emoción sino una manifestación corporal? Una emoción se siente primero en el cuerpo, o se contracta algo, o se expande algo. Calor, tembleo, todo eso no hay que cortarlo del cuerpo. Una emoción es corporal, siempre. Entonces estaba como un terreno, el tango, un terreno enorme, un terreno de juego para desarrollarse físicamente, obvio, pero que me ofrecía también una fuente de situaciones relacionales llenas de enseñanza y de oportunidad de ser más consciente. Lo que yo no podía hacer al nivel corporal directamente por torpeza, yo lo podía hacer con conciencia, poniendo luz a las situaciones.
Y es verdad que había un montón de situaciones que necesitaba superar un poco momentos difíciles. Es la razón por la cual la mayoría de la gente que abandonan el tango lo hacen por problemas o torpezas relacionales, nada otro. Incluido cuando dicen, no, porque es físico, yo pienso que las somatizaciones son también un modo que encontró en nuestro cuerpo, nuestra alma, para decirme hay algo que no funciona. Y si yo no escucho lo que me pasa al nivel de las emociones, capaz que mi cuerpo va a necesitar decírmelo más fuerte, con una somatización. Entonces, toda la persona que abandona el tango lo abandona por causa de vínculo a sí mismo, al otro, problema de celos, de pareja, de que no me invita, que sí me invita, al grupo en lo cual se aprende o en la milonga. Y entonces yo puedo decir que mis habilidades y mis prácticas que yo había desarrollado con mi formación en comunicación verbal me permitía sobrevivir. Yo lo digo así, sobrevivir en el mundo del tango. Y yo seguía ampliando esas técnicas con propriocepción corporal o nuevas técnicas que me permitían, digamos, sobrevivir. Y en ese momento me dije, pero ¿cómo puede ser que se enseña el tango y que se deja la gente arreglarse solo con todos los problemas que yo enfrentaba? ¿Cómo se puede enseñar el tango y decir a la pareja que vino, bueno, arreglate en el coche cuando volvés de la clase? Y no es solamente porque es una lástima, porque no solamente porque los alumnos abandonan el tango y que al fin del año hay menos alumnos que al principio. Yo sé que alguna persona, como decía ayer Gloria, me decía y hasta ahora, ¿por qué avivan giles, Eva? No, el tango es un ritual iniciático, reservado a una élite. La tanguidad se adquiere superando justamente la frustración, el rechazo, la sensación de injusticia o la vergüenza. Y que eso justamente permite que los cobardes se queden afuera del tango. Mirá, cuando yo observo la gente en la milonga, no me parece mirar una élite. No me parece que acá o en el tango hay gente que tiene un corazón más abierto. Ayer hablaba Gloria de la violencia en la pareja, pero también en lo que pasa en la milonga, el esquema de competición entre las escuelas, eso es todo el mundo. Entonces yo lo veía en la milonga y yo decía, no me parece que hay una élite acá, al contrario. Superar de modo consciente la situación relacional me parecía una disciplina en sí mismo, tan capital como lo corporal, que mejora profundamente tu baile, pero también tu manera de ser en el mundo del tango. No es que yo pongo lo corporal y lo relacional. Para mí, al contrario, son dos actividades absolutamente complementarias, como las dos piernas que nos permiten avanzar en la pista o en la vida. Para mí es un doble sentido lo relacional o lo corporal que permite mejorar tu tango. Son dos modos diferentes pero interconectados como la pareja en el tango para acercarte de la expresión de vos mismo. Y las dos son al servicio del tango. Entonces en el año 2000 empecé a desarrollar taller de tango. Y la idea era la siguiente. Si el trabajo de conciencia que yo había hecho antes me servía a mí, me había servido a mí, me parecía que se merecía compartirlo con otros. Pero no de cualquier manera. Yo dije que estaba necesario y urgente ofrecer un nuevo estilo de clase de tango que preveía un espacio de expresión verbal posible entre cada ejercicio.
como un lugar en el cual cada alumno podía decir, a mí me pasa algo ahora, una emoción, yo necesito hablar, o no entiendo, o estoy enojado porque mi mujer, o porque sí, ¿verdad? Bueno, sentamos y vemos lo que pasa, a cualquier momento. Y también un formato temporal que permitía, que favorecía la inmersión. Nada de dar clase de 2 horas después del trabajo. Yo sentía que había que crear un espacio temporal en el cual la gente podía meterse, por lo menos por un día, un fin de semana estaba genial, y después desarrollé vacación de tango de una semana entera, 6 horas por día. Eso fue el formato para mí que fue lo más genial y que permitía que se instalaba un modo pedagógico también especificado, es decir, basado en el testimonio de todos, algo absolutamente personal, incluido del profe. Yo testimonio un montón de lo que me pasó a mí en mi vida y eso crea una especie facilita un montón los vínculos. Crea un ambiente en el cual la gente se siente cómodo para decir la verdad de lo que están viviendo. Y a partir del testimonio, el modo pedagógico estaba, vamos a salir del testimonio de lo que hemos vivido y de acá ir a la teoría o a los conceptos. Bueno, y es normal que ese espacio existe, porque el impacto del tango en el cotidiano del practicante es muy importante, específicamente afuera de Argentina. Imagínate un abrazo, lo que es para un inglés. Yo tengo un ejercicio que es cada mañana vamos a darnos un abrazo, lo pongo como una ejercitación. Es una ejercitación. Yo soy obligada a quedarme, o Carlos se queda a la entrada de la clase cada mañana para recordar a la gente. No, se abrazan para decirse hola. ¿Entendés eso? Entonces, los aspectos de nuestros femeninos o masculinos son indefectiblemente conmovidos con el tango. Antes, durante y después del baile. Entonces, necesita una puesta en común para mí. Pero no solamente una puesta en común, sino que se presentan respuestas, herramientas concretas que permiten una evolución para la persona. Y una evolución concreta que después la puede probar volviendo al tango. En mi camino de profe, a ese momento hice 3 importantes descubrimientos, digamos, con doble sentido. El primer fue que mejorar la comunicación verbal mejoraba también la comunicación corporal. Y funciona también al revés. Es decir, que mejorar su capacidad a comunicar verbalmente impacta la comunicación corporal. Eso no quiere decir que hay que hablar bailando, ¿eh? No tiene que ver con eso, sino que hablar con tu pareja de lo que te pasa durante la danza y escucharla hablar de lo que le pasó a ella o a él, cuando vas a volver al tango, algo va a ser modificado. Pero no es decir lo que te pasa por la cabeza de cualquier modo, ¿eh? No. Es, por poco que vos aplicas un modo que respecta algunas reglas de comunicaciones, vas a ver cambio. Bueno, es lo que vamos a hacer, por ejemplo, al set va a la noche, entonces si vos estás interesado a ver o a experimentar que hablar después del bailar y volver a bailar cambia, venite, esos son los anuncios de la noche. Bueno, la segunda cosa que descubrí es un músculo absolutamente desconocido que se llama alambique. Es el músculo lo más importante para mí, para el tango. Yo veo que la gente me mira y dice, ¿dónde está ese músculo? Bueno, ¿es un chiste y no es un chiste? Me explico. Yo había emprendido con Jacques Salomé que hay 5 modos de vincularse con los otros. El primer modo se llama el modo esponja. Imagínense, yo me voy a un cumpleaños
Y ahí voy a absorber como una esponja todo lo que pasó. Lo bueno que vinieron los primos, pero también que faltó vino, lo bueno que estaba la torta, pero también que se puso a llorar la abuela. Yo absorbo todo. Vuelvo a casa, tengo una panza así, me absorbe todo lo que pasó. Eso es la esponja. El segundo es al revés, un embudo. A mí me da lo mismo. No siento nada. Ah, vinieron, ah, no vi. Bueno, ah, faltó, no vi. La persona está impermeabilizada. Bueno, ¿a dónde se va, hasta dónde va la impermeabilización? No sé bien, pero... El tercer modo de vincularse es el filtro de café. Dejan pasar lo bueno y se quedan con lo malo. Son personas que siempre te va a decir lo que faltó. Son personas que siempre, como si lo bueno desaparece, borrado por lo malo. Se quedan con la borra del café. Y el cuarto, que podría parecer como lo mejor, el colador de pasta. Me quedo con el bueno y dejo pasar lo malo. No es lo mejor, porque eso te lleva a vivir a Disneylandia. Todo bien, todo bien. Yo sé que hay todo un movimiento que dice hay que ver, hay positivar la vida, lo que te pasa. Yo no pienso eso. Lo que me interesa es el quinto modo de vincularse, que es un músculo, que es el músculo que más necesitas en el tango, que es un músculo abstracto que se llama alambique. El alambique es lo que utilizaban los alquimistas para cambiar el plomo en oro. Entonces, yo recibo lo bueno, gracias, pero recibo también lo malo. Y yo lo voy a transformar. O voy a hacer que ese malo, lo que me aparece ahora como malo, puede ser un abono concreto para construir lo bueno. Eso es en lo vínculo. Pero es lo que Rodolfo llama también en el campo corporal, es el equivalente a el concepto no hay error. Entonces, si yo desarrollo ese músculo alámbique, yo voy a poder tomar todo, recibir todo de la vida para desarrollarme, para evolucionar y para quedarme con el corazón abierto, porque es eso que ponemos en común en el tango. ¿Qué tocamos? El corazón del otro. ¿Qué ofrecemos? Mi corazón. Entonces, si mi corazón está absolutamente cerrado, porque sufre tanto, me hicieron eso, yo voy a ofrecer algo achicado. Bueno, entonces... Es para mí el músculo que hay que entrenar como una disciplina tan esencial como lo corporal. Es indispensable. ¿Por qué? Porque a la milonga o en las situaciones de aprendizaje vos vas a reavivar indefectiblemente tus heridas. Todas. El tango es una metáfora. Bueno, ¿y qué vivimos en el tango? Nuestras heridas, que son tocadas por uno o por el otro. Si vos no conoces tus heridas, no hay problema. Escucha tango, las letras de tango son llenas de todas las heridas que existen. Traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia, son todas acá. Y vos la vives cuando vas a la milonga. Cualquier persona que va a la milonga va a vivir un momento de rechazo. O hay que vivir en Disneylandia para no darse cuenta. Entonces eso fue la segunda cosa que descubrí, el alambique, músculo más importante del tango. La tercera cosa es que si escuchas el cuerpo con sus torpezas, o su coraza, o sus habilidades, vas a entender mucho más allá a la persona. Y eso lo descubrí con el paso básico.
el paso básico ofrece a quien sabe mirar un cuadro de lectura impresionante de la vida de la gente. Y yo lo descubrí de modo muy empírico, porque yo utilizo muchas metáforas enseñando para hacerme entender. ¿Por qué? Porque ya me habían dicho que hay 3 tipos de alumnos, los que son visual, que necesitan ver para aprender, los que necesitan escuchar, los que solicitan mucho la escucha, y otros que son kinestésicos, que necesitan tocar. Y cuando yo uso una metáfora, yo puedo tocar a las 3 personas a la vez. Cada uno se llena en mi metáfora de lo que le sirve a él. Entonces yo utilizaba un montón de metáforas. Y cuando yo veía a una señora y que yo me cansaba de repetir a ella, por ejemplo, que el problema que ella encontraba en el 5, en el momento de la penetración, venía del primer paso del 1, porque ella no ponía el pie justito abajo del hombre, sino al lado, para hacerle entender, yo decía, mira, hay que hacer un verdadero sí, ¿escuchás? Es como si el paso básico, el tipo te dice, vení, vamos juntos, y después se va, y vos mantienes en vínculo con tu 5, y ese momento él está emocionado, entonces te penetra. Pero si vos no pones el pie, te vas a quedar al lado y no va a haber penetración. Entonces él te dice, viene, te paga el restaurante y nunca te va a penetrar. La gente se reía. Hasta el momento que me di cuenta que la señora me dice, pero yo no sé decir no justamente. O a mí me pasó porque mi marido se fue justamente con otra. Y yo me daba cuenta que tocaba cosas muy fuertes de la vida de la gente. Entonces me puse a investigar. Y cada vez que yo veía una que ponía en el paso 1 del paso básico el pie afuera, yo decía, ¿y para vos cómo es decir no? Y ahí vi que había como reglas, había como una redundancia que no podemos hacer, es científico, y a mí no me importa que sea científico. Yo tanteo cada vez a decir, ¿y qué te pasa? ¿Sabes decir sí o no? Ah, no, yo no sé. Entonces, a ese momento tengo 2 oportunidades. O la hago repetir el paso básico 3 horas hasta que sale bien, o le hablo de su modo de decir no, o le doy una herramienta para aprender a decir no. Una herramienta muy concreta. Si vos no sabes decir no, nunca va a decir un verdadero sí, amor. Y enseñarle a decir no, prácticamente. Y después volver al tango para ver si ella puede poner un 1 que sea un 1. Y funciona. Hay un doble sentido, una ida y vuelta. Yo miro, entiendo, puede evolucionar. Bueno, y eso, si el profesor aprende a mirar y a escuchar, puede ofrecer al alumno una devolución profunda de su historia relacional. Es tomar en cuenta la globalidad del alumno. No es solamente ayudarlo a conocerse más profundamente, sino ayudarle a bailar tango, porque mi objetivo, mi finalidad, estaba dar clase de tango. Y a gente normal, dicho normal, nada de terapia, que eso tenía un efecto terapéutico, no me molesta. Que eso, que aprender a bailar le permiten poder empezar a bailar su vida, fenómeno. Es una otra ida y vuelta, un otro doble sentido. Porque al final lo que me interesa a mí es el humano. ¿Y qué es un humano? Un cuerpo con un alma que se expresa con emociones. Porque un cuerpo sin alma es un cadáver. Y yo no llegué a enseñar tango a cadáveres, a muertos. Bueno, si para mí enseñar tango es tratar de acompañar la práctica, en la práctica, un alumno en la práctica del arte del vínculo. Entonces, yo trato de hacerlo con mis 2 piernas. Una la recibí de Rodolfo, todas las técnicas y teoría de tango, y la otra la recibí de Jacques Salomé, con la comunicación verbal. Y a medida que yo avanzaba en el tango,
yo seguía mi propio camino de desarrollo, entonces incorporé otras herramientas, tanto corporal como emocional, digamos. Algunas yo la rediseñaba para adaptarla al tango y también vinieron algunas invención mía, pero durante ese camino yo trataba siempre de equilibrar 3 campos, el corporal, el emocional, que ya decimos que es un poco lo mismo, pero al nivel emocional, y también el espiritual, o digamos el energético, porque toda persona que baila tango te habla del día, de la magia que bajó. Y yo decía, ¿y cómo se hace? ¿Somos así dependientes de que la magia viene o podemos ir hasta la magia? ¿Podemos hacer un tipo de autopista a la magia? Entonces empecé a tratar de desarrollar cómo facilitar la magia, cómo hacer para que la magia viene. Bueno, no sé cómo soy con el tiempo. Perfecto. Entonces, yo voy a hablar de un descubrimiento más que hice. Me pareció que la gente cuando venía al tango, venía y que somos todos esos. Somos arpas, con muchas cuerdas. Pero parece que en nuestras vidas alguna vez tocamos 4 cuerdas, como si fuimos guitarra, aunque somos arpas. Hay un montón de cuerdas que quedan sin sonido. No es fácil poder hacer sonar la princesa, hacer sonar la Bataclan, hacer sonar la madre si no tengo chicos, hacer sonar el caballero, el príncipe azul, el mal tipo, el niño bien. No sé, hay un montón, una infinitud de cuerdas que están esperando tranquilamente que nosotros la venimos a tocar. Alguna vez, yo digo, acá no sé cómo va a sonar, pero en Francia suena más o menos bien. Yo digo, alguna vez tenemos que tener un amante para venir a hacer jugar, tocar un poco otras cuerdas que en tu pareja no puedes tocar. Entonces, como la milonga sería una especie de metáfora de un libertinaje socialmente aceptable, yo digo, bueno, vienen 20 tipos en la noche y cada uno va a venir a tocar una cuerda mía. O yo puedo desarrollar mi cuerda y mi aptitud a tocar la cuerda para que vienen tipos que generalmente no vienen. Si yo no soy capaz de ser princesa, no voy a traer un príncipe azul. Si yo soy siempre de mucama, voy a traer a alguien para una mucama. Entonces con el tango empecé a decir en la clase, mira, tenemos un montón de cuerdas, tratamos de levantar en cada uno cuerdas nuevas. Y yo veía que el tango ofrecía un espacio para eso, para bailar como una reina. Y que eso cambiaba la vida de la gente, porque había empezado a tener un campo para jugar a ser la reina. Cuando volvía a casa, decía, no voy a ser más la mucama. Yo quiero desarrollar otra cosa. Y hay tipos que así descubrieron que estaban cansados de ser niño bien. Quería ser un poco mal tipo. O al revés. No importa, son cuerdas, la tenemos toda. Cuando decidí ubicarme con mi método de enseñanza en el interfase entre tango y relación, así llamé tango relacional, me ubiqué en el guión. Hay un guión entre la palabra tango y relacional. Ese guión, en francés, guión, se dice trazo de unión. Muy lindo, ¿no? Y yo dije, yo soy en el medio, estoy ahí. ¿Por qué? Porque me parecía que las dos approaches nutrían la otra. Cada una sostenía la otra, la corporal como la emocional, o la corporal como la del vínculo, diríamos, la relacional. Cada entrada era una oportunidad más de resolver las dificultades
que sea corporal, que sea relacional. Que esa ida y vuelta permitía de encontrarse con más cercanía a mí mismo y entonces al otro. Tomando en cuenta nuestra globalidad, nuestra humanidad, en lo común de nosotros. Y cuando yo digo el común, yo no hablo del vulgar, sino de lo que nos une, de lo que nos hace uno, en ese espacio en lo cual somos mismos. Cuando miro a una pintura, siempre lo que me toca es que alguien que no conozco expresó con su arte algo que me pertenece también. Entonces me parece que ser artista es justamente dar forma a lo que nos une. Muchas gracias.